integrando. Sí, vamos a ir avanzando porque pues el tiempo es implacable. No nos espera, ¿verdad? Bueno, vamos. Vamos a ir hablando de las problemáticas en las organizaciones. La diferencia entre una persona graduada, una persona empresaria, una persona de éxito en el mundo es una persona que un día inició y a pesar de las problemáticas, de los conflictos, de las situaciones, de las pruebas, no se dio por vencida. Entonces, eso es importantísimo. No, no es fácil lograr una carrera, no es fácil poner un emprendimiento, no es fácil tener una organización o una empresa. Y bueno, vamos a estar hablando de negociación efectiva. La negociación efectiva es la capacidad de solucionar y gestionar los conflictos pues inherentes a lo que es las relaciones laborales, pero todo esto que vamos a hablar aquí también es para la vida diaria. Dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, de nuestro ámbito laboral, siempre hay problemas y conflictos. Eso es inevitable. Cuando convivimos dos o más personas, pues esto va a salir. ¿Qué cosa buscamos? Bueno, la mayor capacitación para poder negociar a través de estrategias, de técnicas, implementar protocolos que permitan que dentro de las organizaciones, en primera, se evitan o se supriman lo más posible los problemas. Y en segunda, pues bueno, que la toma de decisiones, las situaciones que se lleven a cabo, pues eviten los conflictos. Primero que todo, ¿qué es un problema? Bueno, un problema es una circunstancia en la que se genera algo que obstaculiza el curso o la realización normal de las cosas. Eh, la etimología de la palabra es demostrar que hay algo que requiere solución. A nivel social, el concepto genérico es, bueno, que un problema puede ser vertido en cualquier campo porque no es una cosa distinta. O sea, en cualquier campo de manera general, en teoría, un problema pues puede existir o va a existir en cualquier lado. Es como que la sal y pimienta de todas las cosas. O sea, para que aprendas capacidad de resolución de problemas, vas a enfrentar problemáticas, como demuestra un buen capitán que sabe llevar un barco a buen puerto. Bueno, pues en medio de la tormenta. Así es esto. La falta de razonamiento, la falta de búsqueda de resolución de conflictos, no es un declive en cuestión de las problemáticas, pero, pero vamos a poner un ejemplo, los animales de cualquier especie enfrentan circunstancias en las que pues ven comprometida su salud, incluso su vida. Eso es un problema, ¿sí? Por ejemplo, ahora vimos que se volvió viral que con las inundaciones en muchos ranchos, las vacas, los bovinos, los arrastró el agua hasta el río y se estaban ahogando. Esto es una problemática y se debe de manejar desde antes. Tenemos ciclos, tenemos temporadas en el año. Entonces, resolver esta problemática es tener lugares altos donde el ganado pueda pasar o pueda subirse. El ganado busca subir, los animales buscan la solución. Entonces, para que el ganado pueda resguardarse en un lugar, pues hay que ponerles lugares altos, por poner algún ejemplo de problemática. El origen de un proyecto, de la solución de un problema, pues surge a partir de una necesidad.
esa necesidad se convierte en un problema. Volviendo a las vacas. Aquí en Tabasco, pues aguas de Tabasco vengo, ¿no? Somos un pulmón húmedo del mundo. Tabasco es agua. Entonces, como Tabasco es agua, sí podemos tener ganado, pero tenemos que utilizar las zonas bajas en la seca y tener zonas altas donde trasladarlo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces tenemos las zonas bajas demasiado lejos de las zonas altas, los que lo tienen, y hay gente que no tiene zonas altas. Esta necesidad de resguardar el ganado se convierte en un problema. En este punto hay que trabajar con todas las personas, con la gente que tiene ganado, con la gente que vive en Tabasco, las autoridades, los directores, el gobierno, la sociedad en su conjunto, porque ver esos pobres animales muriéndose, pues a la sociedad no podemos ser indiferentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a resolver un problema, lo más importante es reconocer que hay una problemática. ¿Qué pasa? Dicen, psicóloga, ¿por qué los ganaderos no suben su ganado con tiempo? Bueno, es que la búsqueda de una solución a una problemática tan grande no es de la noche a la mañana. Para esto se requiere de técnicas, se requiere de hacer un proyecto y este proyecto hay gente que no lo sabe ejecutar. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un problema, hay una oportunidad de desarrollar capacidad de resolución de problemas, pero a través de técnicas, a través de herramientas. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre esto. Los problemas son una cosa, los conflictos en las organizaciones son inevitables. ¿Por qué? Porque surgen de diversas causas donde convivimos personas con el medio ambiente, con las necesidades, con los clientes, etcétera, pues desde la diferencia de personalidades hasta los problemas de comunicación, las ideas, los estados de ánimo, pueden crear conflictos de diferentes tipos como de intereses, por ejemplo, entre otros. Entonces, aquí tenemos nosotros que tener gestión efectiva de conflictos. Esto es crucial para mantener un ambiente laboral saludable, productivo, inclusivo, fuera de violencia. Entonces, ¿qué es un conflicto organizacional? Un conflicto organizacional es un estado o situación de discordia donde no es coherente las dos cosas una con la otra entre los miembros de una organización o desacuerdos reales o cosas que se perciben relacionados con las necesidades, los valores, los recursos, los intereses de cada persona, etcétera. En épocas pasadas, estas situaciones se consideraban a lo largo de la historia negativas en todos sus aspectos. Hoy por hoy, el conflicto organizacional se analiza como parte de un proceso normal, casi inevitable, debido a que las partes involucradas pues tienen una carga psicosocial, psicoemocional importante y todas las personas, todo afecta a el área laboral. Este conflicto puede llegar a construir una fuente relevante de oportunidades de crecimiento personal y organizacional siempre y cuando se vea de manera positiva y se maneje a través de las técnicas con efectividad. O sea, no verlo como algo que no se puede resolver, sino como una oportunidad de hacer mejor las cosas. Bueno, si no hay una solución para el caos, no debemos de ignorar, debemos de buscar las áreas adecuadas. Todas las organizaciones deben de tener psicología organizacional, no nada más área de recursos humanos, no nada más selección de personal. ¿Por qué? Porque necesitamos personas capacitadas
para poder identificar las causas que generan el problema, las personas que están involucradas, lo que permite planificar las estrategias, cómo enfrentar la problemática, posibilidades de solución, etcétera. Vamos a poner un ejemplo de un conflicto organizacional, pues es el desacuerdo en despedir a un empleado. Desacuerdo que hay entre, por ejemplo, el director de una empresa, el subdirector de una empresa o el de recursos humanos. Otra podría ser el conflicto entre dos técnicos informáticos que no se ponen de acuerdo en quién cometió un error. Y eso es importantísimo porque desde la psicología organizacional, pues nosotros podemos dar una perspectiva de solución, no desde juicio, sino un análisis creativo, un análisis reflexivo para poder solucionar. Hay diferentes tipos de conflictos organizacionales y es importante poner cada uno en su lugar, porque independientemente de que sea tu empresa o de que estés trabajando en ella, van a surgir. Bueno, hay conflictos intrapersonales. Estos conflictos tienen que ver con el punto de vista que tiene el trabajador sobre una situación, perdón, que difiere de la visión de la empresa. Perdón, los causantes pueden provenir del interior de la propia persona. O sea, hay que entender que cada uno de los empleados, de los trabajadores, son personas. Y estas personas tienen pues creencias, valores, situaciones personales o familiares, situaciones de su entorno, problemáticas, salud, estado de ánimo, no sé, paradigmas, etcétera, ¿sí? Entonces, el trabajador puede mostrar desinterés hacia ciertas actividades asignadas debido a que son contrarias a su visión personal. Esto puede convertirse en un problema ya que mostrará resistencia a formar parte del equipo. Puede interpretarse como algo que puede afectar si nosotros no nos damos cuenta que tiene su propia individualidad. Por eso es intrapersonal. Los conflictos interpersonales ocurren entre dos personas que laboran dentro de una organización por tener puntos de vista diferentes sobre un mismo pensamiento, meta o tema. Esto puede darse entre personas del mismo rango o diferente rango, ¿no? Subordinados o jerárquicos, pudiendo estar involucradas personas del mismo grupo o de grupos diferentes. Es cuando algo laboral afecta una relación entre dos personas. Surgen por diversas causas. Diferencias de personalidad, estilos, problemas personales, familiares, no sé, hasta factores organizativos como liderazgo, gestión, el presupuesto, en ocasiones las cosas controversiales como el género, la religión, la política, qué sé yo, tantísimas cosas, pero entre dos o más personas de manera personal, ¿sí? Cuando es intragrupal es cuando aparece dentro del mismo grupo y pueden generarse por múltiples causas, o sea, varias personas unas con las otras. Un ejemplo puede ser la relación existente entre los miembros antiguos y los nuevos trabajadores, creando una discrepancia entre la expectativa del trabajador sobre cómo ser tratado y la realidad que éste percibe. También influyen causas como la mala comunicación. Las personas que tienen, por ejemplo, mucho tiempo al nuevo no le quieren dar información. A mí me costó aprender por qué le voy a dar la información digerida, me han dicho en algunas ocasiones. La competencia interna, el sentir que si le doy información a la otra persona va a aprender y eso es un riesgo para mi trabajo. Lo veo como una amenaza y no como un compañero de trabajo. La diferencia de valores e intereses.
cada uno tiene diferentes valores y entonces uno sí ve bien hacer una cosa y otro no. Los recursos escasos, la ignorancia de muchas cosas en algún momento cuando las personas desconocen, pues entonces existen choques, choques de personalidad, choques de creencia, etcétera. Intergrupales. Aparece entre dos o más grupos de la misma organización y se puede atribuir a las diferencias en las prioridades de cada equipo de trabajo, al acceso de recursos limitados, al control de ciertos grupos que quieren ejercer, pues eso, poder sobre las otras personas. Aquí puede ocurrir una tensión horizontal por la competencia entre las funciones, por ejemplo, el departamento de ventas contra el departamento de producción. También puede darse una tensión vertical por la competencia entre niveles jerárquicos, por ejemplo, la gerencia administrativa contra la jefatura de despacho, no sé, el área de ventas con el área de atención al cliente, qué sé yo. ¿Cuáles son las causas generales de todo este tipo de conflictos? Bueno, pues ya estuvimos hablando de algunas y vamos a complementar con el choque de roles. Se refiere a cuando un individuo tiene múltiples roles dentro de la organización o cuando no están bien definidos. Si no está claro quién es responsable de una tarea o proyecto, esto crea conflicto. Por eso, en todas las empresas, cada una de las personas debe de tener bien delimitada cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. Comportamiento agresivo o agresivo pasivo. Los comportamientos y conductas violentos, pues son nocivos para el grupo, ya que pueden crear un ambiente hostil y anular cualquier intento de trabajo en equipo. La inclusión va más allá de pues una letra o un espacio, es el respeto entre personas. Existe mucha violencia de género, lamentablemente, dentro de las organizaciones. Se está trabajando mucho, pero siempre tenemos que tener muy en claro, sobre todo por ejemplo, las mujeres, tener muy en claro cuáles son los límites que debemos de marcar entre personas. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso pueden malinterpretar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Cuando notamos que algo nos pone en riesgo, hay algún tipo de violencia de género. Por ejemplo, un compañero que siempre te dice, mira, ven, haz esto, haz el otro y no te lo pide por favor. Entonces, levanta tus antenitas. La violencia puede ser agresivo-pasiva. Hay ocasiones en las que los compañeros pues ejercen bullying, ejercen dentro y fuera. Ahorita se hizo viral de un muchacho de limpieza que le dieron una sustancia, no sé si es jabón lavatrastes o algo así, y se lo dieron a digo, ejerciendo violencia con él es lamentable, da pena ajena y este chico al final de cuentas la sustancia le dañó los órganos y murió. Y las personas, no, pues es que era nada más de relajo. No, no es nada más de relajo. La violencia no es un relajo ni es un chiste. Todos tenemos derecho al respeto y tenemos la obligación de respetar a los demás. Y recordemos que la palabra respeto significa no denigrar la dignidad del otro. Este es importante. El romance de oficina. Esta palabra romance de oficina puede surgir desde lo que es el favoritismo hasta las relaciones amorosas, el tener preferencias con otra persona que más si se trata de una persona superior o de un empleado igual que nosotros. Es importantísimo tener muy en cuenta que el romance de oficina es un riesgo. No, no es necesariamente que esté prohibido, porque muchas personas me dicen, psicóloga, pero es que ¿por qué está prohibido tener un romance con alguien en la oficina? Bueno, no es
exactamente el romance lo que está prohibido. Lo que sucede es que los romances oscilan entre una y otra cosa. Cuando están bien, van a trabajar perfectamente. Pero si oscila algo entre la pareja, puede ver afectado el funcionamiento de pues todo el equipo. Entonces, de preferencia que los romances no sean dentro de la oficina, por favor. El andar con un compañero de trabajo o una compañera de trabajo puede traer muchísimas complicaciones. Y acuérdense que con nuestras decisiones hoy construimos nuestro futuro. En muchas ocasiones, por un romance de oficina, incurrimos en situaciones que pueden ser causantes de una amonestación o incluso hasta de despido. En una empresa me sucedió que un muchacho andaba con una muchacha y tenían una relación violenta. Entonces el chico, estaban en unas máquinas de manufactura y entonces el chico jala a la muchacha no se deja jalar, lo empuja y la mano de él se va en la máquina y se corta un dedo dentro de la empresa. Y obviamente quería el muchacho cobrar accidente laboral y la empresa no se va a dejar un multón del Seguro Social por un accidente laboral que no le corresponde. La fábrica tiene videos y entonces se fue a controversia total y al final de cuentas se volvió un mega escándalo cuyo escándalo ambas partes tenían compromisos con otras personas, casados pero con diferentes personas. Y entonces, además del accidente, se echaron a perder cosas, no sé si 37 o 47 piezas de ropa. Y bueno. El muchacho perdió el dedo, los días laborables y bueno, toda la situación legal, social, psicoemocional, todo por tener un romance de oficina. Entonces, no es nada más que la empresa prohíba un romance de oficina, es nosotros como adultos asumir la responsabilidad de que si termino con la persona que tengo un romance, voy a poder funcionar de nuevo, o sea, bien en la empresa sin tener una relación. No hagan cosas que les perjudiquen. La vida no es complicada. La complicamos con nuestras decisiones. Y cuando vemos el resultado de nuestras decisiones, ya no nos gusta. Pero tenemos que poner cada cosa en su lugar. Lo que se siembra, se cosecha. La escasez de recursos también puede ser un conflicto en la organización. La insuficiencia de recursos como tiempo, dinero, materiales, capacitación puede provocar o hasta promover un conflicto, ya que los miembros de la empresa compiten entre sí para obtenerlos, ¿sí? Cuando no tenemos una adecuada planeación en tiempo, dinero y esfuerzo, materiales, etcétera, pueden surgir roces entre una y otra persona. La interferencia en la comunicación. Uno de los problemas más grandes en las organizaciones es cuando un empleado requiere información de otro y el otro dosifica, no contesta, no la dice adecuadamente, no la manda por la vía correcta y entonces se empieza a generar un ir y venir de información poco confiable. La información es para que fluya dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son las etapas de un conflicto organizacional? Las etapas generales. ¿Cómo podemos ir detectando que aquí se está gestando un conflicto organizacional? Bueno, hay diferentes etapas. No crean que un conflicto surge de la noche a la mañana. Hay la etapa que nosotros llamamos en psicología conflicto latente. En esta etapa existen factores
que potencialmente podrían convertirse en detonadores de un conflicto. Si nosotros no tenemos protocolos adecuados de manejo e uso de la información, entonces ahí latentemente, tarde o temprano, va a haber una problemática. Si el trabajo de un área depende del trabajo o la información de la otra área, entonces ahí puede haber un conflicto latente. Las personas que tienen diferentes ideas, valores, personalidades y necesidades pueden crear situaciones en las que otros no estén de acuerdo. Esto en sí no es un problema a menos que ocurra una disputa para exponer estas diferencias. Simplemente un garrafón de agua que hay que ponerlo para poder sacar agua y que nadie lo pone y siempre lo pone la misma persona. Y cuando la persona lo pone, todo el mundo corre a tomar agua. Que no haya una colaboración adecuada. El sacar la basura, que a las personas no se turnen para la limpieza, para acomodar, qué sé yo. Todas estas cosas simples pueden ser conflictos latentes. Me tocó llegar a una empresa donde nadie quería poner el café, nadie quería lavar las tazas. Y les pregunté, o sea, estoy aquí para resolver la problemática de un conflicto que inicia porque ninguna de las personas se hace responsable de lavar su propia taza. O sea, un conflicto latente por irresponsabilidad de todos. Los, los conflictos emergentes o en la etapa emergente, pues comienza a establecerse cuando ya las partes involucradas empiezan a diferir en opiniones sobre un tema determinado, causando tensión y discordia. A la primera que exista tensión o discordia entre dos o más empleados, de manera emergente se debe de actuar, porque la siguiente etapa, si no se soluciona en este momento, viene la etapa escalada. Si las partes comprometidas no pueden llegar a una solución, el conflicto puede intensificarse, escalar, aumentar, volverse grave. Esto puede traer que las personas se atraigan unas a otras para unirse en contra de, o sea, y se va a volver el conflicto más grande, va a aumentar la tensión, van a tener dos bandos, van a darse uno contra el otro y bueno. Ahí es donde explota la bomba. Pero también, si en esta etapa de escalada nosotros no logramos resolver el conflicto, entonces viene el estancamiento. Durante esta fase, el enfrentamiento se descontrola. O sea, el estancamiento no es nada más que se detenga ahí, que esté estancado, es que está estancado en la discusión, en el descontrol. Ninguno de los participantes está dispuesto a retroceder en sus posturas o a cambiar sus acciones. Cada lado insiste en que sus creencias son las correctas y bueno, se vuelve un desorden, pero que dura mucho tiempo. Ay, alguien se está acordando de mí. Bueno, después de todo esto, tiene que venir la etapa de negociación. O sea, en este momento del proceso, una o más personas se da cuenta de que pues ya no es posible y tienen que encontrar una salida. Y aquí entra un especialista, otra persona. Cuando ya llegamos a la etapa de negociación es porque ya las dos personas no pueden negociar por sí mismas. Y entonces se empieza a negociar a través de un conciliador o un consejo de conciliadores. Y entonces se busca o se considera encontrar una solución neutral, donde se vean afectados lo menos posible y las partes, pues cada uno ponga lo más justo. Y entonces viene la etapa de
resolución. Después de escuchar los puntos de vista de cada persona involucrada, se analiza y, bueno, se llega a la resolución del problema. Se da un veredicto de cuáles son las acciones que se van a tomar. No estamos hablando de quién es culpable. Esto no es un juicio, es una negociación. Y se finaliza con la reconciliación de las partes. Si se llega a una solución, es necesario reparar las relaciones que pudieron dañarse durante el conflicto. Esto es importantísimo. Nada de que ya se dio el veredicto y cada quien se vaya por su lado. Si no, mandamos a las personas a unas terapias de psicología individuales y también en pareja o en grupo. ¿Qué creen? Esto se va a repetir una y otra vez. Entonces es necesario la reconciliación por cada una de las partes, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Un empleado de un banco comete un error que cuesta millones de dólares. Se crea un conflicto entre el director y el empleado, los técnicos y todas las personas que se ven afectadas, ya que no se ponen de acuerdo de quién es la responsabilidad y nadie quiere asumirla por sí mismo. Una secretaria se queja al Departamento de Recursos Humanos que el director abusa de su confianza. Hay muchas confiancitas por ahí, ¿no? Eso también hay que tener muy en cuenta. Hay personas que el simple saludo y la sonrisa lo pueden malinterpretar. Esto no tiene que ver con que seas mujer, tiene que ver con la otra parte, pero sí toma tus precauciones. Dos encargados de hacer compras luchan por tener el máximo presupuesto anual. El jefe de departamento de unos grandes almacenes se comunica agresivamente con su equipo, lo que provoca la queja de sus subordinados. Los empleados de una empresa que fabrica automóviles que hacen huelga porque están descontentos de las condiciones de trabajo. Esperen, voy a conectar mi compu. Ya. Es que se estaba descargando. Bueno, entonces, fíjense bien, hay muchas probabilidades de tener conflictos y tener problemas dentro de una organización, pero es muy importante siempre tener la preparación y la capacitación para poder resolver esta problemática. Vamos a terminar con este en vivo. Vamos a continuar con otro y otro tema muy parecido respecto a las problemáticas en la negociación en una organización. A ver, bien, vamos a finalizar este y volvemos a entrar. ¿Te parece? Para que yo pueda volver a grabar. ¿Sale? Sí, claro, O claro. me salgo yo y tú te quedas, no hay problema. Ok, Pero ok. me vas a ver que me voy y voy a regresar. No Sí, sí, pienses no que se ya me preocupe. fui. No, no se preocupe, que Gracias. lo espero.